siempre pues con la conciencia viva de estar en la presencia de Jesús sacramentado, que como acabamos de reconocer, nos ve, nos oye, y yo le digo también que sea Él quien nos hable a cada uno, sirviéndose de mis palabras o prescindiendo de mis palabras. Con esa conciencia viva de la presencia de Dios, pues hoy, como sabéis, quería invitaros a meditar sobre nuestra vida y nuestra muerte en cuanto cristianos. El contexto es muy adecuado porque estamos en el mes de noviembre, que es el mes de los, no de los muertos, sino el mes de los fieles difuntos, que equivale a decir que es el mes que nuestra Santa Madre, la Iglesia, dedica a ese dogma, es decir, a esa verdad divina incuestionable, que es la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Lo sabéis, pero lo recuerdo. Viene a ser como en lo humano sería una transfusión de sangre. En lo espiritual es una transfusión de la vida divina. Es la circulación de vida que existe entre la que la Iglesia denomina Iglesia triunfante, Iglesia celeste, los bienaventurados, los santos, con la Iglesia purgante, las almas del purgatorio, las benditas almas del purgatorio, nuestras buenas amigas, porque así debe ser, las almas del purgatorio, y la Iglesia militante, nosotros, los cristianos que procuramos vivir siguiendo el camino, las huellas que nos ha dejado pues bien trazado el camino y bien marcadas las huellas nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y además quedándose la Eucaristía para acompañarnos en ese camino. La comunión de los santos es esa relación preciosa, espiritual, entre esa Iglesia triunfante, esa Iglesia purgante, esa Iglesia militante. Es la relación enriquecedora que existe en esa gran familia. San Agustín lo denominaría el Cristo total, ¿no? Que nos permite poder ayudarnos unos a otros. Hay un hecho elocuente que quizá conocéis y muy bonito, y es, en Roma uno puede comprobar en las catacumbas cómo una vez que fallecía un cristiano, podía ser un esclavo, podía ser un militar, podía ser un senador. ¿Dónde se le enterraba en la catacumba? Se le enterraba en el nicho siguiente. ¿Por qué? Porque si era senador, pues no había que realzarlo de una manera especial, porque desde el momento de su muerte, lo que era ante todo, que ya lo había sido en vida, era un hijo más de Dios, un hermano más de esa gran familia.
nuestra relación con los bienaventurados, con los santos. A ellos les puede incrementar lo que se denomina gloria accidental, pero lo que está claro es que a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Y que debe ser, pues, una parte importante de la vida de un cristiano. O sea, la relación con quienes han sido y continuarán siendo los principales protagonistas de la historia. Cabría decir, de la mejor historia. Porque es una gran verdad que las crisis mundiales son crisis de santos, como se lee en Camino, y que son los santos quienes sacan a la humanidad de los atolladeros en los que se mete, de los túneles o de los pozos. Esto, por supuesto, que es doctrina común de la Iglesia, pero hay mentes, inteligencias lúcidas, y estoy pensando pues en quien ha sido un gurú de la literatura del siglo XX, pero que tampoco es que se caracterizara, ¿no?, por ser un católico ferviente, que es Borges. Pues en más de una ocasión en sus escritos afirmaba que quienes llevaban el peso de la historia en sus hombros, en sus inteligencias, en sus corazones, y decía, personas anónimas, que en su mayoría no conocemos. Esos son, que no deja de ser una intuición del papel importantísimo que realizan en la historia los santos. Que acudamos a ellos, posiblemente ya lo hacemos. Y que acudamos porque nos oyen, porque nos ven, porque nos atienden. Y al mismo tiempo, que también adquiramos, y especialmente en el mes de noviembre, pues como una nueva confianza con las almas del purgatorio. Es decir, con esas almas que una vez que se abren los ojos, como se abren los ojos después de la muerte, respecto a la realidad, cuando ya se cae todo tipo de velos, y podríamos decir de velos mentirosos que los hombres y las mujeres organizamos, se enfrentan con el amor de Jesucristo, con ese amor que quema, y que quema por su fuerza de amor, porque que Dios se haya enamorado de la criatura, Dios uno y trino, y que se haya enamorado de la criatura hasta el punto de hacerse eso, un hombre, y después hasta la locura de la Eucaristía. Esto aquí lo entrevemos mediante la fe, pero encontrarse con ese amor lleva consigo el decir, Señor, ¿y cómo no me di cuenta? ¿Y cómo te hice esto y aquello otro sin mala voluntad? Y evidentemente surge el deseo de purificar nuestro amor. Cabría decir, y me parece que no es ninguna herejía, de alguna manera me inspiro en Benedicto XVI, ¿no?, que las almas del purgatorio lo que hacen es abrazarse a ese corazón también representado en esta capilla de San Telmo, abrazarse a ese corazón ardiente del Señor y a ese corazón ardiente de María Santísima. Y son muy buenas pagadoras. Los sufragios, las ayudas que desde aquí, desde la tierra, podemos prestarles, nos las devuelven a precio de oro.
bienaventurados, santos, relación con ellos, una necesidad. Almas del purgatorio, relación con ellas, otra necesidad. Para esa iglesia militante, para ti, para mí, para esa lucha que debe ser siempre una lucha positiva, una lucha de afirmaciones, y si no, no es la lucha cristiana. La estética cristiana genuina es siempre una estética sonriente. Es la propia de ese hijo, de esa hija que, aun sabiéndose un trasto, no duda, no cuestiona, porque lo paladea en su oración, el amor infinito de Dios. Hoy se cuestiona todo y quizá pues un día nos detengamos en lo que dicen pues algunos sabios actuales, ¿no?, sobre la sociedad líquida. Esa sociedad líquida que procede de, por distintos caminos, decir, hay que hacer líquido todo lo que ha sido hasta ahora consistente para poder pues manipularlo y ofrecernos otras consistencias pobrísimas en relación con las grandes construcciones de la humanidad a lo largo de la historia. Pero que esta doctrina cristiana, sobre lo que ocurrirá al final, es del todo razonable. Es mucho más razonable que terminar la vida del hombre con un minuto de silencio por fulanito, por menganita, y se acabó. Es mucho más razonable que decir que justicia es la que hay en esta tierra, que no hay más. Mucho más razonable pensar que antes o después con Dios no se juega y Dios no permite que los hombres jueguen con el hombre. Claro que habrá una justicia, claro que hay una justicia llena de misericordia, pero una justicia. Y es mucho más razonable que decir esa vocación al amor que tenemos todos se acaba con la muerte. Mucho más razonable decir no, en absoluto. Pienso seguir amando a lo largo de todo, a lo ancho, como se quiera, de toda la eternidad. He sido creado para eso. Y yo no soy un animalito, aunque ahora, ciertamente, para saber lo que es el hombre, nos fijemos más en los animales y ignorando que a lo largo de siglos, para saber lo que es el hombre, se miraba a los animales, pero fundamentalmente se miraba a Dios. Para un cristiano, la disyuntiva es clara. Aun con nuestras debilidades, habiéndonos pecadores, o salvación, que es santidad, o fracaso. Es el resumen de una vida. Es lo de al final de la jornada, quien se salva sabe y quien no se salva pues no sabe nada. Claro, es natural que pues nos preguntemos cómo ser santo y que aunque pues conozcáis la respuesta, sea muy saludable repasar esa respuesta. ¿Qué es la santidad? Pues, con el margen de tiempo que tenemos, la santidad es el desarrollo del Jesucristo, y podríamos decir, porque es inseparable Jesucristo de la Virgen, incluso de San José, ¿no?, el desarrollo de ese Jesucristo que hemos sido hechos en el bautismo, el desarrollo de la vida divina que se nos ha dado en el bautismo, a lo largo de la vida, que es lo mismo que decir el desarrollo, aun siendo débiles, aun teniendo errores, porque
El gran protagonista de la santidad siempre es Dios, el desarrollo de la potencia, de amor. Y quien dice de amor está diciendo de bien, de verdad, de belleza, que corresponde al proyecto divino, proyecto de Dios respecto a cada uno de nosotros. Es decir, la santidad es la realización de una obra de arte divina, la gracia es lo más importante, humana, ahí estás tú, ahí estoy yo, que coincide, tienen como un denominador común, todos los santos tienen un denominador común, ¿eh? Y un numerador variadísimo. Y dice, ¿y dónde se desarrolla esa? ¿Dónde crece ese Cristo? ¿Dónde se desarrolla esa potencia de amor? No requiere ningún sitio especial, en la vida diaria. Por eso el cristiano, que tiene un cierto nivel de formación, pero no hace falta que sea doctor en teología, ve cada día, pero incluso aunque estuviera en la cárcel, esperemos que injustamente, ¿no? Cada día como la gran oportunidad para amar, para crecer en santidad. Cada día para él es como ese pintor, como ese pincel excepcional, ¿no?, que se sitúa ante su lienzo. De ahí se le enforja, me parece, que ¿quiénes son felices en el cielo? Los que han sabido ser felices en la tierra, pero no con una felicidad de 3 al cuarto. Es evidente que para descubrir las posibilidades de amor, de santidad que tiene cada día, necesitamos pues una formación. Pero una formación, como toda la formación cristiana, es precisamente para conocer a Dios. Hoy se estudia para todo, pero parece que conocer a Dios no es políticamente correcto, con lo cual, y si alguien le conoce, un pensador, y termino, holandés, que además, bueno, pues, un libro de pensamiento ha conseguido que sea todo un bestseller, ¿no? Es Rolf Riemann, que ha escrito sobre la nobleza de espíritu. Dice, la ciencia como único saber nos ha hecho no solo estúpidos, sino también mudos. Los por qué y para qué fundamentales de la vida, con la ciencia no se pueden responder. De manera que uno se condena a una frivolidad, maquillada todo lo que se quiera, pero frivolidad que yo calificaría de terrible, porque es terrible que un hombre, ser inteligente, una mujer, ser inteligente, no tenga respuesta convincente para el de dónde vengo, a dónde voy, y si no hay respuesta, pues no hay respuesta respecto al camino que tengo que seguir. No me queda más remedio que seguir el camino que sigue la manada, el rebaño, y ampararme ahí. El sabio, por tanto, es la máxima encarnación del hombre religioso. ¿Quién dijo esto? Séneca. Tenemos que terminar y termino. Nos dirigimos a la Virgen que en cuerpo y alma en el cielo reina, pues nos ayude a decir con nuestra vida que sí tenemos respuesta convincente para las grandes cuestiones.